Ya dentro de 8 días continuaremos. Hoy va a llevar la palabra el pastor Felipe. Muy bien. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Timoteo. Primera de Timoteo, por favor. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 3 al 16. Dice la palabra de Dios: honra a las viudas que en verdad lo son, porque si alguna viuda tiene hijos o nietos, y aprendan estos primero a ser piadosos para con sus propias familias y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Para la que se entrega a los pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sean puestas en la lista solo las viudas no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por su deseo se rebelan contra Dios, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Vamos a orar. Amado Dios, la mañana de hoy me presento ante ti como esa vasija de barro, Señor, en manos del alfarero. Seas tú usándome, Señor, para la exposición de tu palabra. Seas tú, Espíritu Santo, hablando a través mío, para que tu nombre sea glorificado y exaltado, para que tu iglesia, Señor, sea edificada sobre tu palabra, para que todos, Señor, aprendamos más de ti. Por favor, que tu nombre sea exaltado, que el pecador sea humillado y que el avance de tu reino sea proclamado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, seguimos con nuestro estudio de Timoteo. Esta carta que es tan hermosa y aprendemos cada día más. La vez pasada que iniciamos con Timoteo capítulo 5, decíamos que empezábamos un capítulo donde hablaban de cosas generales para la iglesia, ¿cierto? Asuntos generales para la iglesia. ¿Por qué? Porque hasta el capítulo 4 hablábamos de asuntos específicos para ¿quiénes? Para toda la congregación, pero principalmente para los que están puestos ¿en qué? En el ministerio, ¿cierto? Y veíamos cuáles eran los requisitos. Primero vemos en la carta de Timoteo qué es lo que Timoteo primero tenía que hacer. ¿Qué era? Callar a los falsos profetas, ¿cierto? Y le dice Pablo a Timoteo, te mando, Timoteo, que lo calles, ¿con qué? Con la sana doctrina. Y vemos la importancia de la sana doctrina una y otra vez en la congregación. ¿Para qué? Para que la iglesia sepa cómo conducirse en la casa de Dios, del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. Por tal razón, siempre veíamos esas especificaciones de Pablo a Timoteo para saber cómo dirigirse al pueblo, cómo predicar al pueblo, qué predicarle al pueblo. Entonces, por esa razón, hasta el capítulo 4 son recomendaciones específicas para ¿quiénes?
Primeramente, para el que está puesto ¿en qué? En la labor de predicar en la congregación, de gobernar la casa de Dios y por ende a toda la iglesia. Pero en el capítulo 5 hay algo interesante que hace el apóstol Pablo, porque lo que hace el apóstol Pablo en el capítulo 5 es que nos abre una ventana. ¿Para qué? Para que ya podamos ver cómo debe ser la conducta de los hermanos de los unos a los otros. Cómo se demuestra ese amor los unos a los otros. No solamente decirle a mi hermano yo te amo, sino que demostrarlo. Y es lo que Pablo viene enseñando en el capítulo 5. Versículo 1 y 2, veíamos cómo se demuestra ese amor para con quiénes. Dice para los ancianos, primero inicia para los ancianos. Esa palabra anciano que toma el apóstol Pablo en el versículo 1, decíamos que no era los predicadores o los pastores, sino los ancianos ¿de qué? De edad, porque hace referencia a los ancianos de edad. Más adelante va a hacer referencia a los ancianos ya como obispos o pastores de la iglesia. Entonces, a los ancianos, trátalos como a padre, o exhórtalos como a padre. A los más jóvenes, ¿como a qué? Como a hermano. A las ancianas, como a madres. Y a las más jóvenes, como a hermanas. Veíamos que siempre el apóstol Pablo nos muestra o nos enfoca esa relación familiar. Esa relación familiar. Por tal razón, no queda por fuera la parte de las viudas. Las partes de las viudas. Y la predicación la he titulado El cuidado de las viudas. El cuidado de las viudas. Y si prestamos atención, el cuidado de las viudas comienza desde el versículo 3 hasta el versículo 16. Es la parte más extensa de la carta a Timoteo. Esas recomendaciones o esos cuidados que debemos tener para con las viudas. La parte más extensa, aún es más extensa que hasta el trato con los mismos pastores. ¿Por qué razón? No es que los pastores sean menos importantes o los viudas sean más importantes, no, sino porque quiere resaltar ese cuidado. Y ese cuidado que no es solamente en el Nuevo Testamento, sino que ese cuidado que viene ¿desde cuándo? Desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento. Y podemos ver muy claramente que Dios es el Dios de las viudas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Dios no deja sola o desamparadas estas mujeres, sino que siempre está enfocando su atención también a ellas como tal. Y por eso se le da el título o el nombre a Dios en el Antiguo Testamento como el defensor de las viudas. Y vayamos un momento, sin perder Timoteo, a Salmo capítulo 68. Salmos capítulo 68, versículo 5. Salmo 68, 5. Dice la palabra de Dios. ¿Ya estamos ahí? Salmo capítulo 68, versículo 5. Padre de huérfanos y defensor ¿de qué? De viudas. Es Dios en su santa morada. Padre de huérfanos y defensor de viudas. Proverbios capítulo 15, versículo 25. Proverbios 15, 25. Seguimos viendo cómo Dios es conocido en el Antiguo Testamento por el cuidado hacia las viudas. Proverbios 15, 25, dice la palabra de Dios: Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará ¿qué? La heredad de las viudas. Salmo 146, 9. Salmo capítulo 146, versículo 9. Dice la palabra de Dios: Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda, ¿qué hace? Sostiene. Y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastornará. Vemos una y otra vez que Dios es el defensor de las viudas. No es que fue solamente en el Nuevo Testamento, sino que vemos que esa ordenanza de ese cuidado viene desde el Antiguo Testamento. La pregunta es, ¿por qué?
Porque es tanto el enfoque que se hace para el cuidado de las viudas, tanto así que las leyes del pueblo de Israel estaban basadas en el cuidado específico ¿de qué? De las viudas. Había una ley que en el momento que estaban recogiendo, está en el momento de la siega, lo que caía al piso, no podían volver a pasar los trabajadores a recogerlo, sino que tenía que dejárselos ¿para qué? Para el sustento de las viudas, para que las viudas vinieran a los campos, recogiera lo que había caído del piso y fuera el sustento de ellos. O sea, vemos que el enfoque es bastante amplio. La pregunta es ¿por qué? Muy fácil, porque una mujer que queda desamparada de su esposo y de sus hijos, ¿cómo queda? Claro, queda sin sustento alguno. Queda sin sustento alguno. Y ahí está lo interesante, porque la palabra viuda quiere significar sin sustento. Por tal razón, Dios enfoca la atención, la mirada al cuidado de ellas. Al cuidado de ellas. ¿Para qué? Para que no se quede sin ese sustento, sino que se den cuenta que su sustento, ¿quién es? Dios. Dios. Su sustento es Dios. Y es lo más hermoso. Vayamos un momento a la ley. Éxodo capítulo 22. Éxodo capítulo 22. Y por favor Daniel me colabora con la lectura y Alonso también. Que ahí son versiones diferentes. Éxodo capítulo 22, versículo del 22 al 24. Inicio yo y continúan ustedes. Dice la palabra de Dios. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Porque si tú llegares a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente ¿qué va a hacer Dios? Oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y a vuestras mujeres serán viudas y huérfanos. ¿Quiénes? Vuestros hijos. Alonso, por favor. Desde el 23, ¿cierto? Del 21. Desde el 22. 22 dice, no maltrates a las viudas ni a los huérfanos. Si los maltratas y ellos me piden ayuda con toda seguridad que yo los voy a oír. Me enojaré mucho y te mataré a espada. Tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Gracias, Daniel. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si tú y tu pueblo lo hacen y ellos me piden ayuda, yo te aseguro que tendré más su clamor. Arderá mi furor y los mataré a ustedes a filo de espada, y sus mujeres se quedarán viudas y sus hijos se quedarán huérfanos. Gracias. No maltrate, no aflijas, no explote. Y más adelante vamos a ver por qué es tan importante esa palabra, no explotes. Bien, vamos ahora a Deuteronomio capítulo 27. Deuteronomio capítulo 27, versículo 19. Deuteronomio 27, 19. Dice la palabra de Dios. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, ¿cómo? Amén. Amén. Maldito el que pervirtiere. O sea que vemos que toda la palabra de Dios me está enfocando y me está mostrando ese cuidado especial. Porque en la ley dice no explotes o no aflijas. Porque tenían la costumbre, era costumbre de que las viudas jóvenes, por eso en Timoteo dice, las viudas jóvenes no entran en esta lista, y ahorita vamos a ver por qué. Las viudas jóvenes podían seguir trabajando, pero ¿qué hacían los que tenían los terrenos? Sencillamente se aprovechaban de esa situación. Como no había quien defendiera a esas viudas, ni a los extranjeros, ni a los huérfanos, pues sencillamente les ponían más trabajo y menos paga. Los empezaban a explotar. Por eso dice, si ellos clamaren a mí, yo oiré su clamor. Yo oiré su clamor, y no solamente lo oiré, sino que voy a poner a sus mujeres y a sus hijos viudas y huérfanos. O sea que todo el tiempo la palabra de Dios nos está mostrando ese cuidado especial, ese amor fraternal de Dios para con las viudas. No solamente para ciertas clases de viudas, sino para todas las viudas como tal. No hay una sección de personas, no hay excepción de viudas, sino para todas las viudas en general. Y volvamos a nuestra carta a Timoteo.
Volvamos a nuestra carta a Timoteo. Capítulo 5, 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 3. Dice la palabra de Dios: honra a las viudas que en verdad lo son. Que en verdad lo son. Bien. Vemos que inicia con una palabra clave. Y de ahí se desarrolla todo el contexto y todo el texto de 1 de Timoteo 5. ¿Cuál es? Honra. Ya. Honra. Listo. Ahí esa palabra lo que significa es dar respeto, dar cuidado, hasta sostenerlas materialmente de todo. De todo. Por eso se dice honra. El honrar no solamente decir yo te amo, sino que el honrar va más allá. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mire Timoteo, que la iglesia honre a las viudas que de verdad lo son. Que de verdad lo son. Y ahorita vamos a ver ese juego de palabras. Pero para ese honrar de las viudas vemos claro ejemplo en el Nuevo Testamento. Y iniciamos con Hechos capítulo 6. ¿Qué estaba pasando en Hechos capítulo 6? Iglesias, ¿qué estaba pasando en Hechos capítulo 6? Ya, están descuidando las vidas. Exactamente, se estaban descuidando las viudas. Es cuando se hace la elección de ¿qué? De los diáconos, de los primeros diáconos. ¿Por qué? ¿Cuál fue la queja del pueblo? Que solamente se está atendiendo a las madres que le están viendo a la vida. Se están olvidando de las viudas, ¿cierto? Esa fue la queja del pueblo. Por tal razón, se eligieron a los 7 varones aptos, ¿para qué? Para el cuidado especial de ¿qué? De las viudas. O sea, vemos también ese honrar desde la iglesia primitiva. No viene solamente por palabras, sino de una vez es una orden y es una acción que se toma. Vayamos a Santiago capítulo 1, versículo 27. Santiago 1, 27. Dice la palabra de Dios: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuál es? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Gracias. Esa es la religión pura y sin mácula. Esa es. Visitar a los huérfanos y a las viudas que están en aflicción. Pero ¿qué pasa cuando una persona entra en avanzada edad y más si queda viuda? ¿Qué hace la gente por lo general con esas personas? Nada. Usted ya no me sirve. Ya se vuelve una carga, se vuelve un estorbo. Muchas veces sus hijos toman acciones desagradables al punto de encerrarlos en un ancianato sin ningún valor, con total desprecio. Y no estoy hablando solamente en el caso de los incrédulos, sino también de muchas veces los creyentes, de los que dicen ser creyentes. Y ahora vamos a ver qué pasa con ese tipo de gente. Muchas veces esas personas lo único que necesitan es que las escuchen, en muchos de los casos. Pero como se vuelve un estorbo, pues sencillamente la hacen a un lado. ¿Qué le dice el hermano medio de Jesucristo, Santiago? ¿Qué dice? Mire, si ustedes están profesando una religión, la verdadera religión es esta. Póngala en práctica. Póngala en práctica. No desechen. Y volvamos a Timoteo. Y ahora nos vamos a centrar en Timoteo un buen rato. Timoteo 5:3 dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Honra a las viudas que en verdad lo son. Lo que Pablo está haciendo aquí es un juego de palabras. ¿Por qué es un juego de palabras? Porque para los griegos, y el significado griego de la palabra viuda es la que queda literalmente sin ningún sustento, despojadas de todo. Bien, eso es lo que significa viuda. Y había caso de viudas, pues que eran viudas, pero ¿qué pasaba? Tenían sustento. Lo que Pablo lo está diciendo aquí a Timoteo no es que sean groseros con esas viudas,
No que la desprecien a esas viudas porque tienen sustento, no. De todo modo, hónrelas. Hónrelas. ¿Pero qué? Pero viene un desarrollo de algunas actividades que tiene que hacer la iglesia con las viudas que de verdad lo son. Con las viudas que de verdad lo son. Por eso Pablo le enfoca la mirada a Timoteo y le dice: Timoteo, mire, tú tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado de a quién le vas a dar esa ayuda. Acuérdese que muchas veces los diezmos y las ofrendas, los diezmos y las ofrendas también es ¿para qué? Para los huérfanos, para las viudas, para el sostenimiento de la iglesia. Todas esas cosas son parte de los diezmos y ofrendas. ¿Bien? Entonces, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, esos diezmos y ofrendas que hay en la congregación, sencillamente tienes que saberlo a quién lo vas a dar. Es el dinero del pueblo de Dios. Por lo tanto, tiene que manejarlo sabiamente. Y Pablo lo que le está dando a Timoteo son unas pautas o unas características, va a empezarle a dar, de quién es verdaderamente viuda y quién necesita verdaderamente ese sustento de parte de la congregación para ellas. Porque hay otras que no necesitaban ese sustento, solamente un acompañamiento, que todos los debemos que hacer. Acordémonos que aquí ya está dirigido para toda la iglesia. Todos debemos hacer ese acompañamiento. ¿Bien? Versículo 4. Dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser, ¿qué? Piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Versículo 7. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Todo creyente que menosprecie una viuda que haya en su familia, sea hijo o sea nieto, que vea que tenga necesidad y no le supla esa necesidad, ¿qué es? Peor que un incrédulo. ¿Por qué razón? Porque el incrédulo no lo hace porque ¿qué? No tiene el conocimiento. No practica la piedad. Y estamos viendo, y todo el Timoteo 5 está enmarcado sobre ¿qué? Sobre la piedad. Por eso dice, Pablo le comienza a decirle a Timoteo: mire, honra a las viudas que de verdad son viudas, ¿cierto? Pero tengan en cuenta lo siguiente, que primero debe establecer quiénes son las viudas. ¿Quiénes son las viudas? Y las viudas es las que quedan despojadas totalmente de sus hijos y de sus nietos, de su marido, o sea, de cualquier pariente cercano. Ahora, esto no está dando excusa de decir: no, pero es que es una familiar por allá. No, si es pariente, tiene que hacerlo. Tiene que hacerse cargo de esa viuda. Por eso lo pone hijos, nietos. Lo va agrandando el círculo familiar, hijos o nietos. ¿Para qué? Para que ellos se hagan responsables, para que no cargue a la congregación. Pero ese no cargar lo vamos a ver más adelante. Pero el argumento principal que le está dando Pablo a Timoteo es el siguiente: Timoteo, tú tienes que decirle a los hijos o a los nietos que se hagan a cargo de las viudas, porque la iglesia no debe que alcahuetear la sinvergüenzura de los hijos o los nietos que abandonan a sus viejos. Y eso es lo que está diciendo. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la ordenanza hacia los hijos todo el tiempo? Hijos, honren ¿a quién? ¿Honren a quién? A los padres. Y si la iglesia se hace a cargo de las viudas, se hace a cargo de esas circunstancias, pero teniendo ella hijos, ¿qué está haciendo la iglesia? Alcahueteando, y aparte de alcahuetear, pecado. ¿Por qué? Porque está haciendo que su hijo, o ese nieto, o ese familiar que haga, peque. Por eso le dice el apóstol Pablo a Timoteo: honra a las viudas que en verdad son viudas.
¿Para qué? Para que la iglesia no sea cómplice de ¿qué? De pecado. Para que la iglesia no sea cómplice de pecado. Por eso, por tal razón, el versículo 7 y 8 aclara más. Manda también estas cosas para que sean como irreprensibles. ¿Quiénes sean irreprensibles? Pues los hijos, los nietos, los familiares de aquella viuda. Sean irreprensibles. Y el 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, y es aquí donde muchas personas han sacado de contexto ese versículo. ¿Por qué razón? Porque toma solamente para los suyos o para los de su casa, mi esposa, mis hijos, ya. Pero es que viene hablando de un contexto más grande. Para los suyos y para los de su casa, dice, ha negado la fe y es peor que ¿qué? Que un incrédulo. Que un incrédulo. Lo coloca peor que un incrédulo. Así que es el creyente. Quiere decir que ha negado su fe, que esa fe que ha profesado la niega con sus hechos. La niegan con sus hechos. El tal es un mentiroso. Es un mentiroso. Porque ustedes saben dónde se muestra rápidamente una persona si es piadosa o no. En su casa, con los suyos. Es ahí donde la persona se demuestra rápidamente si es piadosa o no. Si no tiene ese amor para con los suyos, en su casa, no es piadoso. No es piadoso. Es peor que un incrédulo. Así venga a la iglesia. Acordémonos que esta carta va dirigida a la iglesia. Y toda la iglesia estaba presente cuando estaba leyendo Timoteo esta carta. O sea que no hay excusa. No hay excusa. Vayamos a Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, versículo del 10 al 13. Marcos capítulo 7, versículo del 10 al 13. Marcos 7, del 10 al 13. Dice la palabra de Dios. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera ¿cómo? Irremisiblemente, o sea, de inmediato, sí o sí muera, lo que está diciendo. Pero vosotros decís, aquí se lo está diciendo a los quienes, a los fariseos de la época. Basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejante a estas. ¿Qué estaba pasando en esta época? En la época de Cristo. Estaba pasando que los sacerdotes y los fariseos de la época estaban diciendo, mira, la ley dice, honra a padre y a madre. Y no solamente honrelo de palabra, sino también, ¿qué? Monetariamente, como estamos viendo, susténtelo, ¿bien? Pero basta con que digan, no, es que lo que yo tenía para ayudarte, ¿para dónde va? Para la ofrenda del Señor. No tengo cómo ayudarte. ¿Qué dice? Lo está incumpliendo. Está incumpliendo la ley. Es peor que un incrédulo. Es muy aparte del diezmo. Es muy aparte del diezmo a la ayuda de los padres. Muy aparte. Y específicamente la ayuda de las viudas. O sea que el mandato no se lo inventa el apóstol Pablo. El mandato, ¿quién lo da? El Señor Jesucristo. El mismo Dios desde el Antiguo Testamento lo da. Y volvamos a 1 Timoteo, capítulo 5. 1 Timoteo, capítulo 5. Versículos 7 y 8. Daniel, ¿me colabora, por favor? Encárguenles estas cosas para que sean intachables. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo.
Gracias. Mira, muchas veces los incrédulos dan mejor lección de vida moral a los creyentes. Muchas veces. Pero no dejan de ser incrédulos. ¿Bien? Pero aquí lo que Pablo está diciendo, mira, si quieres compararte con alguien, si no honra a tus padres, si no honra, a las viudas, sencillamente eres peor que un incrédulo. Eres peor que un incrédulo. Él es peor que un impío que dice abiertamente ser un impío. Él es peor que un impío que dice abiertamente ser un impío. Peor es. ¿Por qué razón? Porque el impío, pues, no tiene conocimiento, pues sencillamente no deja de ser impío. Pero las personas que dicen ser creyentes, pero no honran a sus viudas, que es el contexto del tema, no honran a las viudas, sencillamente está diciéndole Dios, usted es un mentiroso. Por eso es peor que un incrédulo, porque trata a Dios de mentiroso. Cuando la gracia de Dios nos alcanza, cuando la gracia de Dios llega a nuestras vidas y nos alcanza, la gracia de Dios no cambia de afuera hacia adentro. Cuando la gracia de Dios llega a nuestras vidas, la gracia de Dios cambia de dónde hacia dónde. De adentro hacia afuera. Nos lleva a vivir una vida sobria, una vida justa, una vida piadosa. Eso hace la gracia de Dios. Nos lleva a vivir y nos lleva a andar como Cristo anduvo. Si no muestra esa vida piadosa en tu hogar, con los tuyos, sencillamente examinémonos a nosotros mismos, a la luz de la palabra. Porque algo está pasando. Algo está pasando. Porque la gracia de Dios nos lleva rápidamente ¿a qué? A mostrar esa piedad. Primeramente, ¿para con quién? Para los de su casa. Porque si no provee primeramente para los suyos, es peor que ¿qué? Que un incrédulo. Quiere decir que la gracia todavía puede ser que no esté. Que sea un simpatizante, que le guste oír, que le guste escuchar, pero que la gracia esté, puede ser que todavía no esté. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ten mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque si tú tomas a la ligera a las viudas, a todas las viudas, sencillamente vas a cometer pecado. Y vas a hacer que los demás cometan pecado. Por eso analiza muy bien. Y la pregunta es, ¿por qué tanta el enfoque a las viudas una y otra vez? Sencillo, ya vimos, porque Dios es el Dios de las viudas, de los huérfanos. Pero en el contexto histórico, ¿qué estaba pasando? ¿Se acuerda que estaban en guerra? Y que estaban en exilio, y que estaban yéndose de un lugar a otro, y que estaban en tiempo de conquista. ¿Cuál era la orden? Que todo varón saliera ¿a qué? A la guerra, a pelear. Y muchos de esos hombres que salían a la guerra no volvían. No volvían, morían en las guerras. Por eso habían tantas viudas. Esa es la razón para que sea el trozo más largo de 1 Timoteo, la porción más larga de 1 Timoteo, ese cuidado, porque abundaban las viudas en la iglesia, abundaban por ese motivo. Pero por ese motivo también Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, espérate y analiza muy bien. Entonces, el primer punto que veíamos es que ¿quiénes son verdaderamente viudas? Las que quedan despojadas ¿de qué? De todo. Su esposo, sus hijos, sus nietos, todo. El segundo, ¿cuáles son esas viudas? Pues únicamente las viudas que son verdaderamente viudas son las que esperan en Dios. Las que esperan en Dios únicamente.
versículos 5 y 6. Las que esperan en Dios únicamente. Mas la que en verdad es viuda, y aquí está, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, ¿en quién espera? En Dios. Listo. Y es diligente en súplicas y en oraciones, ¿cuándo? Noche y día, todo el tiempo. Todo el tiempo. Quiere decir que las viudas que verdaderamente son viudas son aquellas que colocan 100% su esperanza ¿en quién? En Dios. En Dios. Versículo 6. Pero las que se entregan a los placeres, viviendo, ¿está cómo? Está muerta. Está muerta. O sea, Pablo le dice a Timoteo, listo Timoteo, tienes muchas viudas en la iglesia. Muchas viudas en la iglesia. Bien, primero analiza quién verdaderamente se quedó sin esposo, sin hijo, sin nieto, o sea, sin familia que la sustente. Bien, ya hay el primer análisis. Lo segundo que le dice, listo Timoteo, ya analizaste eso, ahora analiza quién verdaderamente es viuda. ¿Y cómo sabe quién es viuda? Sencillamente aquella mujer que coloca 100% su esperanza en Dios. Que busca a Dios de día y de noche. De día y de noche. O mejor, como dice aquí, de noche y de día. Esa es una viuda, de verdad. ¿Y hay ejemplos en la Biblia? Sí hay ejemplos en la Biblia. Vayamos a Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Versículo del 36 al 38. Lucas, capítulo 2. Versículo del 36 al 38. Leo mi versión, amor, me ayudas con la tuya, por favor. Lucas, capítulo 2, versículo del 36 al 38. Dice la palabra de Dios. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo. ¿Qué hacía? Sirviendo, ¿cuándo? De noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta es una verdadera viuda. Amor. En el templo también estaba Ana, una profetisa muy anciana, hija de Manuel, de la tribu de Aser. Su esposo había muerto cuando solo llevaban 7 años de casado. Después ella vivió como viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que permanecía allí de día y de noche adorando a Dios en ayuno y oración. Gracias. ¿Cuántos años tenía esta viuda? ¿De vida cuánto tenía que registra la escritura? ¿De vida llevaba cuánto tiempo? 91, muy bien. 91 años. ¿A qué edad se casó? No sabemos, entonces sería especular. Pero era una mujer de edad muy avanzada. Muy avanzada. Pero ¿qué hacía esta mujer? Se quedó viuda a los 7 años de su matrimonio, su marido muere, ¿cierto? Y desde ahí, ¿a qué se dedica? 84 años en el templo, buscando al Señor de noche y de día, sirviendo en el templo de noche y de día. Esta es una verdadera viuda. Y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, una mujer de esta, que su esperanza solamente está en Dios, ¿cómo la iglesia va a darle la espalda? No puede darle la espalda, sino todo lo contrario. Es ahí, ese es el tipo de mujeres que la iglesia debe que prestar su ayuda. ¿Cuándo? Ya. Y sostenerla. Esa es una de las características de una viuda que verdaderamente es viuda. De una viuda que verdaderamente es viuda. En la iglesia hay espacio de servicio aún para ¿quiénes? Para las viudas. ¿Qué hacía esta viuda, Ana? ¿Qué hacía? Servía en el templo.
O sea, iglesia, si Ana, de más de 91 años, servía en el templo, tranquilo, hay espacio para todos ustedes en el servicio del templo. Bien. Pero pues no voy a enfocarme en eso si no estamos en el tema de las viudas. La iglesia, con este tipo de mujeres, la iglesia debe ocuparse con diligencia, con ternura. Bien. ¿Por qué con diligencia y con ternura? Porque la única familia que le queda, ¿cuál es? La familia de la fe. La familia de la fe. Y nosotros como familia estamos viendo que el que no provee para los suyos primeramente es ¿qué? Muy bien. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, esas viudas que verdaderamente son viudas, pues sencillamente son las que la iglesia debe sustentar. Sustentar de todo, con los diezmos y ofrendas. Por eso es muy peligroso, o muchas veces suena muy inhumano, cuando una persona de afuera de la iglesia viene a pedir ayuda. Nosotros podemos ayudarlo con los recursos propios. Con los recursos propios se puede ayudar, pero con los recursos de los diezmos y ofrendas, no. Porque esos recursos de diezmo y ofrenda está destinado ¿para quiénes? Para la iglesia. Exacto. Para la iglesia. Para la familia. Bien. No hay otro término, para la familia. Volvamos a 1 Timoteo. Capítulo 5. Versículo 6. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. ¿Qué dice su versión, Puyo? Sí, señor. Pero la viuda que se dedica al placer es como si estuviera muerta en vida. Gracias. Estas viudas que alguna vez confesaron públicamente ser creyentes, ahora están disfrutando de su nuevo estado. De su nuevo estado. De su estado de viudez. Por eso dice que algunas se entregan ¿a qué? A los placeres. A los placeres. Esta mujer se ha dedicado a complacer los deseos ¿de qué? De su carne. Bien. Por eso dice el apóstol Pablo, viviendo está muerta. Porque se dedica a complacer los deseos de su carne. Se dedica a darse esa vida que no pudo darse mientras estaba casada con un marido piadoso. Porque esa es la idea que nos está mostrando el texto. Que estas mujeres estaban casadas con un marido piadoso, pero que nunca fueron llamadas. Porque en el momento en que quedaron solas, sin tener la presión del marido, ¿qué hacen estas mujeres? Murió, voy a disfrutar. Se muere, yo disfruto. Yo soy la que quedó con vida. Delante de Dios, esa mujer, ¿cómo está? Muerta. Espiritualmente hablando, está muerta. Y a ese tipo de mujeres, ¿qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Timoteo, ni las mires. Ni las mires. Hónrelas, sí. Pero en el sentido económico, ni las mires. ¿Por qué razón? Porque están muertas. Se dedican a los placeres, se dedica a complacer su carne, se dedica a apartarse de Dios, porque nunca fueron de Dios. Nunca fueron de Dios. Tuvieron un ropaje simplemente por un tiempo de su vida, pero a la final demuestra que salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido ¿con quién? Con nosotros. Entonces, estas mujeres pueden asistir por muchos años en la iglesia, pero pues nunca han sido llamadas. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, ellas no. Ellas no. Vemos aquí, en este versículo, el versículo 6, vemos también
la labor del hombre. La labor del hombre. ¿Por qué razón? Porque el hombre es el pastor ¿de qué? De su casa. De su casa, ¿cierto? Muchas veces nosotros nos preocupamos mucho por ir a discipular, y por ir a discipular, y por ir a discipular. Pero la pregunta es, ¿cómo está mi esposa? Los que tienen hijos, ¿cómo están los hijos? ¿Están andando en el temor de Jehová? ¿O sencillamente lo hacen por complacerlo a uno? ¿Está haciendo bien su trabajo de mostrarle al Dios verdadero? ¿De hablar de Dios de día y de noche? ¿Está haciendo el trabajo de ese discipulado constante? De que si hay alguna duda o pregunta, no decirle, para eso están los pastores, para eso hay gente preparada, sino que se prepara para dar respuesta a esas preguntas, a esas dudas. O sencillamente son de aquellos que dicen, no, para eso está la Biblia, léala, sin darle más visión. Es lo que Pablo está diciendo. Aquí Pablo no solamente está llamando la atención a las mujeres, sino que también nos muestra la labor del varón. Varones, ¿cómo están en su ministerio con las mujeres? Con sus mujeres. Pueden estar seguros que si se mueren mañana, la mujer sigue fiel en la congregación porque ha puesto su mirada en Dios por esa instrucción que le ha dado. O sencillamente, si es de los que se mueren mañana, la mujer se aparta. Y es para reflexionar, varones. Es para reflexionar. Nosotros nos encargamos mucho de las labores de afuera, de trabajar, de compartir afuera, de buscar el bienestar económico muchas veces, pero por estar tanto afuera, muchas veces descuidamos que el ministerio principal que nos ha dado Dios. El ministerio principal que nos ha dado Dios. Por eso el versículo 6 dice, pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. El marido pudo ser creyente, porque asiste a la iglesia. Asistía a la iglesia. El marido pudo ser creyente. Y vuelvo y digo, ella, por complacerlo a él, pues asistía a la iglesia. Pero, ¿dónde está ese ministerio de discipulado constante? Constante. Bien. Ahora mujeres. Haciendo esto me hacía acordar mucho de mi hermana de la fe, Jordan, que toma hombres, ahora mujeres. Mujeres. De igual manera, ustedes son responsables también delante de Dios. Claro, aquí el deber es del varón instruirlas, pero ustedes son responsables delante de Dios por sus propias acciones. Por sus propias acciones. Cada uno le va a rendir cuenta a Dios por sus propias acciones. Y cada día, pregúntense, mujeres y varones también, esta pregunta es para los dos. Preguntémonos si los frutos que estamos dando son frutos de verdadera conversión. Es una pregunta que nos debemos que hacer día a día. Si los frutos que estamos dando son frutos de verdadera conversión. ¿O simplemente soy un simpatizante del Evangelio? ¿O vengo a la iglesia por una actividad social? Pero escucho la predicación y salgo. Ya se terminó la reunión para la casa. Llego a la casa, por allá dejo la Biblia. Y hasta el próximo domingo.
¿O somos de aquellos que escudriñamos las escrituras de día y de noche? ¿Que estamos en una relación íntima con Dios todo el tiempo? ¿Estamos dando fruto de que verdaderamente somos llamados por Dios? Por eso les dije, esto no es solamente para las mujeres, sino para todos. Para todos. Examinémonos a nosotros mismos, a la luz de la palabra. Versículo 10 de 1 Timoteo 5. Alonso, ¿me colaboras, por favor? Versículo 10. Debe ser conocida por hacer el bien. Por ejemplo, cuidar bien a sus hijos, recibir a otros en su casa, servir a los creyentes necesitados, ayudar a los que están atravesando... ¿Estoy bien? Sí, hasta el 10. Sí. Ayudar a los que están atravesando dificultades y dedicarse a las buenas obras. Ok, muchas gracias. Aquí vemos una serie de labores. Primero le dice, las viudas que verdaderamente son viudas son las que se dedican al servicio en el templo, a la oración, a buscar de Dios de día y de noche. Pero también estas viudas que se dedican al servicio del templo, cuando fueron casadas, cuando estuvieron casadas, debían mostrar evidencias. ¿Y qué tipo de evidencias? Todo se enfoca en ¿dónde? En el hogar. En el hogar. Es que la Biblia sí es machista, ¿no? La Biblia da un orden. Un orden. ¿Y el ministerio esencial de la mujer dónde es? En el hogar. ¿Qué dice? Que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿Cuál es el pecado común de hoy en día? Hay un pecado muy común hoy en día para las mujeres. Que las mujeres solamente se sienten realizadas cuando están laborando, ¿dónde? Fuera de su hogar. Pero ¿qué pasa? Las que se quedan en sus casas. Para el mundo, las mujeres que se quedan en sus casas, cumpliendo, como dice la Escritura, con su ministerio esencial, para el mundo esas mujeres son unas tontas. Porque teniendo toda la capacidad, la centra solamente para su hogar. Pero para Dios, esas mujeres, ¿cómo son? Son valiosas, muy valiosas. Y empezamos con la primera descripción: criad hijos. Criad hijos. Sí, no falta. Aquí le apoyo un poquito a las mujeres. La labor de criar hijos no solamente es de las mujeres, sino que también es de ¿quién? Del hombre, ¿cierto? Pero como Dios ha repartido roles, ¿quién pasa mayor tiempo con los hijos? ¿La mujer o los hombres? Las mujeres, bíblicamente las mujeres, ¿bien? Por eso le dice, criad hijos. Pero hijos ¿cómo? ¿Libres? Hijos que se sientan y se crean autosuficientes, que puedan decir es que yo puedo porque pues todo el tiempo he estado solo, entonces yo soy capaz de hacer todo. Criar hijos ¿cómo? Sencillamente piadosos, en el temor de Jehová. Y ahí es una responsabilidad dura, porque es un acompañamiento ¿cómo? Constante. Constante. No es que hoy lo hice 10 minutos porque tenía que salir a trabajar. Él ya sabe que tiene que orar, él ya sabe que tiene que leer. Es un acompañamiento constante hacia el hijo. El criar hijos piadosos, bajo el temor de Jehová, no le corresponde a la iglesia. Criarlo a ellos no le corresponde a la iglesia. Criar a los hijos le corresponde ¿a quién? A los padres. Y la que pasa mayor tiempo es con la mamá. Por eso la mujer se siente muy realizada
cuando consiga un trabajo afuera. Listo, bien. Yo no estoy en contra que lo haga. Bien. Pero si ese trabajo le quita el tiempo para ocuparse de su ministerio esencial, mujeres, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y les pregunto a las mujeres, ama de casa, que se dedican, ¿es fácil? Es difícil. Come tiempo. Ser administradoras del hogar come tiempo. Y es lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo. Mire, mujeres, Timoteo, las viudas que verdaderamente son viudas se dedican a la oración, al servicio del templo, pero cuando estuvieron casadas fueron administradoras de su hogar. Administradoras de su hogar, iniciando con la crianza de sus hijos. En la historia de la iglesia hay dos hermanos. Uno se llama Carlos y el otro se llama Juan. Uno es dedicado a las alabanzas a Dios y el otro a la predicación. Y una vez le preguntaron que a qué se debía esa entrega hacia Dios. ¿Que a qué se debía? Que se le hacía muy raro. Estos hombres dijeron, porque tuvimos una mamá que nos supo instruir en el temor de Jehová. Nos supo instruir en el temor de Jehová. ¿Cuántos hijos tuvo la mamá de ellos? 19 hijos. Y todos los 19 hijos e hijas están en el servicio. Una mujer que se paraba a orar, a compartirles, viuda, a compartirles, a enseñarlos, a instruirlos todo el tiempo. ¿Ustedes han escuchado el himno Sublime Gracia? Acá lo cantamos, ¿cierto? Es un himno muy hermoso. El autor de este himno, que en este momento me escapa el nombre, pero el autor de este himno, de Sublime Gracia, él quedó huérfano muy niño. Muy niño. ¿Por qué digo huérfano? Su padre estaba con vida, pero cuando la mamá quedó embarazada, su padre la abandonó. La mamá lo crió y él ya muere cuando él tiene 7 años de edad. Pero desde que él nace, él mismo cuenta la historia que su mamá fue instruyéndolo todo el tiempo en el temor de Dios. Pero al morir ella a los 7 años, él quedó solo. Este personaje, su vida tomó un rumbo malo y cada vez iba de mal en peor, hasta el punto que cayó a lo más bajo, que fue el tráfico de personas. Era un traficante de negros. Iba al África y llevaba negros a Inglaterra para esclavitud. Y en uno de sus viajes, pero siempre había una frase que él la tenía en su mente de su mamá: hijo, alaba a Dios en todo. Y en uno de sus viajes se levantó una tormenta muy fuerte y casi mueren todos los de la tripulación. Y él lo único que dijo fue: pues si el Dios de mi mamá existe, sálvenos. Y desde ahí se convirtió en el misionero más grande de la época. Y le preguntan por qué. Porque tuve una mamá que me instruía en el temor de Jehová. Ninguno quiere estar en el ministerio carnalmente. Ninguno. Si lo hablo por mí, tampoco. Pero tuve una mamá que oraba por mí. O sea que vemos esa labor, esa entrega de la mujer.
Que su realización no está afuera. Su realización, ¿dónde está? En la casa. Si una mujer no se siente realizada sirviendo en su hogar, en el ministerio que Dios le ha dado, si no se siente realizada, pues sencillamente es la que habla el versículo 6. Es aquella mujer que muchas veces llega al punto de que le da deleite a sus placeres y viviendo está como muerta. ¿Ha practicado la hospitalidad? ¿Y la hospitalidad dónde se practica? ¿Afuera? No. Uno por fuera es lo más amable que puede hacer. Uno por fuera es lo mejor de lo mejor, dijo por ahí una película. Pero es que la hospitalidad se practica ¿en dónde? En la casa. En la casa. Si ha lavado los pies de los santos, servicio. ¿A quién? A los que se dedican al ministerio de la predicación, a los mismos de la iglesia, servicio, y todo está relacionado en el hogar. Si ha socorrido a los afligidos, ¿cómo socorre a los afligidos? ¿No saben? Quedaron todos en silencio. Sencillamente con palabra de Dios. O sea que la mujer debe tener conocimiento de la palabra de Dios. Desde criar a sus hijos en el temor de Jehová, le demanda tener conocimiento de la palabra de Dios y a todas las funciones que realiza. Socorrer al afligido. Yo no le puedo decir a un afligido, sí, lo acompañe en su dolor. ¿Eso lo socorre? ¿Eso lo ayuda? No. Si yo estoy triste y alguien me dice así, me da más rabia. ¿Por qué? Porque nadie siente el dolor que uno está pasando. Por eso uno siempre es con una palabra de aliento. Y esa palabra de aliento, ¿quién la produce? La misma palabra de Dios. La misma palabra de Dios. Socorrer al afligido. Se ha practicado toda buena obra. Toda buena obra. Y no me he salido del versículo 10. No quiero ir para Tito, que también habla, ni desde Génesis, como hemos estado viendo los jueves con nuestro hermano en la fe Jordan, porque desde Génesis arranca todo. Sean mujeres, yo no le digo que no se preparen, claro, prepárense, pero que su realización no esté afuera. Que su realización ¿dónde esté? En el hogar. En el hogar. Que vean el hogar como ese primer ministerio que Dios le dio. O como me ha gustado llamarlo en el transcurso de nuestro estudio de Timoteo, como ese ministerio esencial que Dios le dio. Entonces, ¿es malo que las mujeres estudien? No, todo lo contrario, prepárense, estudien. Pero toda esa preparación, todo ese estudio, sépanlo aprovechar muy bien también ¿en dónde? En el hogar. En el hogar. ¿Qué es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo? Mira, Timoteo, otra de las características es esta, que haya sido una buena administradora de su hogar. Esa es otra característica, Timoteo. No solamente que espera en Dios, sino que ese esperar en Dios viene con unas evidencias. Viene con unas evidencias. ¿Y cuáles son esas evidencias? Que ha puesto en práctica su ministerio. Que ha puesto en práctica su ministerio. ¿Y su ministerio está en dónde? En las casas. Ahí está. Muchos hijos dicen, pero ¿yo por qué tengo que ayudar a mi papá o a mi mamá? Si ellos no me han dado nada. O porque yo tengo que obedecer a mi papá o a mi mamá si ella no me ha dado nada. Nada bueno. Hijo, es muy sencillo.
Si son de esos hijos desagradecidos, que cree que los padres no le han dado nada bueno en toda su vida, y que por qué tiene que obedecerlo, o honrarlos, o ayudarles, o darles, o mantenerlos, si es el necesario, muy sencillo. ¿Sabe por qué? Porque Dios le plació darle esos padres. Porque Dios les plació darle esos padres. Por esos padres fue que Dios permitió que viniéramos a la vida, aquí al mundo, existir. Y aún así, nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas. Por eso no pongamos como esa excusa, por decirlo de alguna forma, para no honrar. No pongamos esas excusas para no honrar, sino todo lo contrario, honremos. Que al final el que da la recompensa, ¿quién es? ¿El papá? ¿La mamá? No. Al final el que da la recompensa es Dios. Es Dios. Y es lo que Pablo, es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Iglesia, se nos fue el tiempo. Quedo en el versículo 10. Para cuando Dios nos permita volver a continuar con este estudio, lo terminamos. Pero algo que quiero que nos vayamos en la mañana de hoy es con lo siguiente. La iglesia está en el deber, no es si quiere, está en el deber de ayudarles. ¿A quiénes? A las viudas que verdaderamente son viudas. Que verdaderamente son viudas. Y estamos viendo las características de las que verdaderamente son viudas y de las que no son viudas verdaderamente. Bien. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias. Gracias porque tú nos has permitido, Señor, reunirnos una vez más. Gracias, Señor, porque vemos tu mano, Señor, todo el tiempo guiándonos. Son temas, Padre, que muchas veces no se tocan en la congregación, pero por tu infinita gracia has permitido que llevemos un estudio sistemático de 1 Timoteo y podamos ver los deberes de lo que tiene la iglesia para con la misma iglesia. No estoy hablando de los deberes que tiene el pastor para con la iglesia. Tú no estás hablando de los deberes que tiene la familia pastoral con la iglesia. Tú estás hablando del deber que tiene la iglesia con la misma iglesia. Ayúdanos, Señor, cada día a ser más como tú. Y permítenos, Padre amado, poner la mirada solamente en ti. Por favor, Señor. Permite que la predicación no termine para algunos, ni para ninguno que termine aquí, sino que la predicación comience. Y que en esta semana, Señor, vivamos tu palabra. En esta semana, Señor, escudriñemos tu palabra y vivamos cada día como si fuera el último día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción, cuán grande es
Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Iglesia, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu esté siempre con cada uno de vosotros. No se les olviden nuestras reuniones jueves 6:30 de la tarde y domingo 9 de la mañana. Y iglesia, gracias. Recuerden que siempre, cada último domingo del mes de octubre de cada año, ya llevamos 4 años con hacemos la conmemoración de un día para el Señor en celebración al mes de la Biblia. Entonces, este domingo 25 de octubre tenemos nuestro día para el Señor. Vamos a estar desde las 8 de la mañana, como nuestro horario habitual, de 8 a 12, y de 2 a 5 de la tarde, un tiempo donde va a haber varios expositores de la palabra. El tema o el lema para este año es: para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Y lo vamos a ver en diferentes aspectos. Entonces va a estar muy bueno, no se les olvide, dispongamos de ese día. Bien, si quieren invitar a algún amigo, tráiganlo. Va a ser un momento muy edificante para todos nosotros. Que esté muy bien, Dios los bendiga.